Ahí estamos ya entrando. Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos los que nos van a ver por medio de este video. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Como siempre, con algunos contratiempos, pero ya de alguna manera se sale y hemos hecho las pruebas suficientes. Y ahora me tocó a mí hace unos días, ahora le está tocando el hermano Fernando tener que batallar con el internet y con las cosas, pero ahí está. No es fácil doblegar al hermano Fernando. Así que Vamos a buenas ver. noches, Fernando. Muy ¿Cómo le buenas va? noches. Que Dios me les Lo veo bendiga a sin color. todos. Me ven así como por allá en las catatumbas, como por allá en otro planeta, pero no, estamos todavía aquí en Costa Rica y estamos en Nicoya. Que Dios les bendiga a todos. Y créanme que ha sido un día un poco complicado, pero nada ni nadie nos va a poder doblegar, ni nadie nos va a tapar, o nadie nos va a impedir que abramos nuestra boca para seguir predicando el Evangelio. Pues siempre tendremos ánimos a pesar de las adversidades de seguir adelante buscando la presencia de Dios. Vamos a orar, hermano Marvin, y vamos a estudiar hoy un tema que es la iglesia como la viña del Señor. Les pido que todos tengan lápiz y papel, que podamos disfrutar este tema, que yo sé que va a ser una bendición para todos nosotros. Siempre yo creo una cosa, y no es que sea supersticioso ni nada. Cuando más complicadas se ponen las cosas, más buenas se ponen. Al final el resultado es mucho mejor. Entonces, hoy yo sé que va a ser un día muy bonito, que una noche muy bonita, y Dios está con nosotros. Eso siempre entendámoslo todos nosotros. Dios está con nosotros y Dios va a permitir que podamos hacer esto de la mejor manera. Lápiz y papel, Biblia en mano, al vecino, a su papá, a su mamá, y estamos en el listos. Hermano Marvin, hacemos oración. ¿Oro? Correcto. Sí, por favor. Vamos a orar. Buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu hermosa bondad. Gracias por tu misericordia. Gracias porque siempre has estado con nosotros, a pesar de todas nuestras imperfecciones, nuestras debilidades, a pesar de que a veces, muchas veces, nuestro ánimo no es el mismo. A veces no queremos hacer las cosas, pero sin embargo, tú siempre nos das una razón de por qué luchar, de por qué seguir adelante. Y esa razón eres tú. Bendecimos tu nombre, papito hermoso. Bendecimos tu nombre y te engrandecemos porque eres bello, porque eres lindo, Señor, porque eres la razón de nuestra vida, porque eres tan bello que a pesar de lo que somos nosotros, siempre tú estás dispuesto a darnos lo mejor. Bendice esta noche, Señor, para tu gloria y para tu honra, que podamos dar lo mejor de nosotros y que tu nombre sea exaltado y glorificado en esta maravillosa noche. Bendecimos pues tu nombre y te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermano Marvin, hoy le toca a usted ponerse a mucha proyección con los pasajes. ¿Está bien? Hoy, bueno, Listo. hemos estado hablando hace días de la iglesia. Hemos hablado de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Hemos hablado de la iglesia como el reino de Dios. Hemos hablado de la iglesia como la familia de Dios. Hemos hablado de la iglesia como la casa de Dios, del cuerpo de Cristo. En fin, pero hoy vamos a enfocar otro aspecto que es muy importante de la iglesia, y es que la iglesia tiene que ver con una viña. Y para eso vamos a ir viendo un pasaje que yo sé que todos ustedes conocen, y vamos el hermano nos lo va a proyectar, vamos a ir leyéndolo y nos vamos a ir dando cosas especiales vamos a hablar hoy sobre cuando el sembrador salió a sembrar. ¿A dónde sembró? En una viña, obviamente. Y vamos a ir empezando con Mateo capítulo 13, versículos del 3 al 9. Y nos va a redactar este pasaje sobre la parábola del sembrador. Despacio, mi hermanito, porque vamos a ir explicando poco a poco. Mateo capítulo 13, Del 3 al 9. del 3 al 9. Okay. Dice, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo,
He aquí el sembrador salió a sembrar. Detengámonos Y aquí mientras, un momentico, hermano. Ok, Jesús comienza y dice, el sembrador salió a sembrar. Es muy importante recalcar que aunque el texto no menciona la viña, por lógica, tenemos que entender que si va a sembrar, tiene que ser en un terreno y un terreno tiene que ser donde hay una viña, no hay otra manera. Ahí ese color no se ve bien, hermanito. sí, En estoy blanco, buscándolo ahí. en blanco puede ser. Con el fondo, no, ahí no se ve. Bueno, ahí, yo voy a seguir mientras se busca ahí algún colorcito. Sí, sí. Ok, entonces el punto es de que el sembrador salió a sembrar. Si salió a sembrar, obviamente es porque había un terreno y obviamente porque ese terreno pertenecía a un campo, a una viña. Entonces, eso es muy importante que lo tomemos en cuenta. Ahora sí, hermano. Listo. Dice 4. ¿Sí? Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oído para oír, oiga. Detengamos, analicemos aquí algo muy importante. Sembrando la semilla, la simiente, es muy importante. Este hombre salió a sembrar. ¿Por qué? Porque tenía una semilla. Y este hombre, cuando está sembrando, él viene a trabajar a una viña. Y yo quiero que analicemos, es que del versículo 3 al 9 se explica que este hombre tuvo diferentes maneras de sembrar y en cada manera tuvo un resultado diferente, pero siempre fue el mismo sembrador. No pierdan de vista eso. Fue el mismo sembrador, que, ojo, el mismo sembrador que utilizó la misma semilla y que esa semilla causó diferentes efectos dependiendo de dónde caía. Es muy importante analizar este punto que es donde quiero llevarlos. ¿Por qué? Porque aquí vemos a la iglesia como el agente del sembrador. Y yo quiero que veamos ahí mismo en Mateo 13, 18 al 23, hermano. ¿Correcto? Dice Perdón, así, para voy a explicar algo, buscar. para explicar un momentico algo. Del 18 al Ajá. 23, Jesús nos va a explicar lo que sucedió. O sea, arriba nos dice que un hombre salió a sembrar y Jesús va a explicar el efecto que causó esa semilla. Vamos a verlo. Dice así. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, Un viene el momentico. malo. Vamos por parte, hermanito. Ahora sí. Cuando alguno oye la palabra del reino. ¿Cuál es la palabra del reino? Solo analicemos, preguntémosle al texto. ¿Qué tiene que ver la palabra del reino con un sembrador? Que es lo que Jesús habló en el versículos 3 y 9. ¿Qué tiene que ver un campo con este reino? Es sencillo. Por inferencia necesaria, tenemos que entender es que Jesús agarra una figura de un hombre que está sembrando allá en el primer siglo y nos quiere dar una enseñanza espiritual y quiere comparar la acción física que hizo este hombre para darnos una enseñanza espiritual. Cuando alguno oye la palabra del reino. ¿Y qué es el reino? Colosenses capítulo 1, versículo 13. Me lo puede leer, hermano, pero solo leído. A ver.
¿Qué hice yo el otro teléfono? Sí. Bien pueda. Colosenses 1:13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Okay. Entonces, el reino es la iglesia. Y Jesús ahorita está hablando, y me llama mucho la atención de esto poderosamente. ¿Sabe por qué? Porque dice que cuando alguno oye la palabra del reino, pero ¿qué tiene que ver el reino con el campo? ¿Qué tiene que ver el reino con un hombre que sale a sembrar? ¿Qué tiene que ver el reino con una viña? Vea qué importante. Siga ahora sí, el 13, el 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Oiga, qué interesante. ¿Sigo, hermano? Sí, sí, 20. Dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Un momentico ahí, un momentico, un momentico. Quiero que observen versículo 19, volvamos al 19. Dice, cuando alguno oye, ¿qué? La palabra del reino. O sea que ese reino tiene una palabra. Y esa palabra, ¿qué es lo que sucede? Vea el versículo 20. Léalo, por favor, hermano. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra. Ojo, ojo a esto. Este es el que oye la palabra. ¿Por qué oye la palabra? ¿Por qué oye la palabra? ¿Sabe por qué la oye? Porque esa palabra pertenece al reino. Y esto nos está dando a entender que el reino es alguien que tiene esa palabra, pero no solamente tiene la palabra, sino que predica o anuncia o enseña esa palabra. Y por eso Jesús en el versículo 20 dice, este es el que oye la palabra, está hablando del que la recibe, pero yo no estoy prestando atención ahorita al que la recibe, sino al que la está dando. ¿Me comprenden? Este es el que oye la palabra. La palabra, ¿por qué? Porque la palabra pertenece a ese reino del versículo 19. Y algo muy importante es de que cuando la oye, esa palabra produce gozo. Qué importante. ¿A quién? Al que la recibe. Entonces, este reino que habla el versículo 19 es un reino donde hay paz, gozo y tranquilidad, que es el reino. Ya vimos en Colosenses 1:13 que es la iglesia. Y quiero recalcar algo muy importante. Jesús está hablando aquí bajo la ley. Jesús está hablando de un acontecimiento que lo está anunciando y preparando, pero hasta años después, hasta unos 30 años después, calculo yo, no sé, hasta unos 40, 50 años, no sé cuántos años, pero lo que quiero explicar es que cuando Jesús está hablando aquí del reino, tiempo después es donde se lleva a ejecución el reino. Jesús, aunque habló del reino, no vio el reino. ¿Por qué? Porque sencillamente cuando él se fue para el cielo, el día de Pentecostés fue derramado el Espíritu Santo y ahí se estableció el reino, que es la misma iglesia. Ahora sí, hermano, versículo 21. Y hermano, cosa que era necesaria, no fue porque no pudiera, porque no pudiera, es que era necesario que él se fuera para que viniera el Espíritu, ¿verdad? Amén. Él mismo lo dijo. Él mismo lo dijo en Juan capítulo 16. Dice, conviene que yo me vaya para que os envíe al Consolador. Creo que es el versículo 23, si no estoy mal. Dice
que Jesús les dice a los discípulos, conviene que yo me vaya para que os envíe el Consolador. O sea, mientras que Jesús estaba en la tierra físicamente, el Consolador no iba a venir. Otro dato muy importante. ¿Sabe por qué? Porque esto nos enseña es de que la iglesia iba a tener a alguien que la iba a estar dirigiendo siempre. Siempre iba a estar con ella. Por eso el día de Pentecostés fue el Espíritu Santo el protagonista de qué? De que se derramara el don del Espíritu Santo sobre estos hombres y empezaran a hablar en diferentes idiomas. Este evento es muy importante y por eso es que el reino, oiga, el reino tiene que ver con la viña. ¿Sabe por qué? Porque así como el sembrador, o se los voy a poner en un término más sencillo, el agricultor agarra un poco de tomates y se va a ir a sembrar. ¿Por qué? Porque necesita una cosecha. Precisamente la iglesia hace el agente de ese sembrador. La iglesia es representada aquí como el, el agente que lleva a cabo la ejecución de este reino. ¿Iba a decir algo más, hermano? No, eso está registrado en Juan 16:7, por aquellos que les guste apuntar. Ok, Juan perfecto. 16:7. Dice, pero Sí. yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Oiga, es una conveniencia, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Así que era Amén. algo ya, estaba listo para eso. Y esto no iba a acontecer hasta que Jesús no se fuera. Eso es otro dato que quiero que todos recalquen. Ahora ve el versículo 21. Pero no tiene raíz en sí. Es decir, leo el 20 para que se vaya entendiendo. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Otro dato que quiero recalcar de ese reino de que es un reino espiritual. Ojo, y quiero recalcar algo muy importante. Cuando se utiliza la palabra reino, está hablando del ámbito espiritual que tiene la iglesia. Cuando se utiliza la palabra iglesia, más que todo se tiene a representar al grupo de los cristianos, a la parte visible de ese reino, digámoslo así, a la parte visible de ese reino espiritual. O sea, ese reino espiritual se manifiesta por la iglesia en medio de los cristianos que son físicos, que son mortales y que son hombres imperfectos, pero que tienen la responsabilidad el reino de los cielos. Y quiero que ustedes observen en el versículo 21, dice que este, este esta palabra que enseña el reino muchas veces va a tener problemas. ¿Por qué? Vea lo que dice, pero no tiene raíz, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Ojo a esto. ¿Por qué quiero enfatizar a persecución por causa de la palabra? Porque Jesús está diciendo es que el que pertenece a ese reino del versículo 19 va a tener un problema. Ojo, el versículo 19 dice, nos habla de que cuando alguno oye la palabra, el reino espiritual tiene una palabra, una enseñanza, un patrón que seguir, algo que hay que, algo que hay que aprender, es la palabra. Y Una en el versículo, doctrina. sí, una doctrina. Pero en el versículo 21 me llama mucho la atención cuando Jesús dice que esa palabra va a causar, va a causar muchas veces persecución. Esto quiere decir que cuando el reino, cuando el reino se estaba estableciendo, al cabo de ir estableciendo, esto produjo aflicción y persecución en los que iban o los que estaban conformando este reino. ¿Por qué? Porque tomen en cuenta algo muy importante. ¿Y sabe qué me llama mucho la atención de esto, hermano Marvin? En el versículo 21
es que que siempre Dios dio su palabra, pero como que cuando la gente recibe la palabra, se queda estática. Entonces muchas veces es necesario que haya persecución, problemas, hambre y miseria para que el hombre empiece a movilizarse, a ver qué hace. No sé si ustedes han Claro, notado eso. O eso sea, eso es muy común, eso es muy sí, común, hermano, aún en la vida física. Usted claro. está tranquilo, pero cuando usted empieza a sentirse mal o enfermo, ahí es donde usted empieza a preocuparse y a buscar cómo mejorar su salud. Okay. Es lo que les pasó en Hechos capítulo 8. Dice que la iglesia empezó a ser perseguida, mientras que, ojo a esto, y esto es lo que yo quiero, por eso yo quiero relacionar, porque aquí nos vamos a quedar mucho rato explicando esto, ¿sabe por qué? Porque cuando Jesús está hablando en Mateo capítulo 13, versículo 1, y lo apuntamos desde el ámbito de que el sembrador está en una viña, él vino y sembró, sembró, ojo, fue el mismo sembrador con la misma semilla y ese mismo sembrador con la misma semilla produjo diferentes efectos en la gente. Y me llama mucho la atención porque en el versículo 21, aquí Jesús está profetizando lo que iba a suceder en Hechos capítulo 8. En Hechos 2 recibieron la palabra, el evangelio empezó a predicarse, pero los cristianos estaban quietos. Hubo necesidad de que pasara una persecución por los cristianos. ¿Para qué? Para que los cristianos empezaran a oír y a predicar, que es lo que nos habla en Hechos capítulo 8, versículo 1 en adelante. Vea que voy a leerles un poco, porque Lo tengo, hermano. ok, léalo por favor, hermano. 8, Le, 1, le puedo leer. Ajá, 2 y 3, hasta el 5 puede ser. ok. Dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto por él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Yo quiero que ustedes Entonces hay observen diferencia en algo. Dios. Pero yo quiero que todos observen ustedes algo. Todos ustedes, yo quiero que observen algo. Es que en el versículo 1 dice que se desató una persecución. ¿Y sabe por qué? Dice, y todos fueron esparcidos. ¿Pero por qué? Porque contra la iglesia que estaba en Jerusalén. La iglesia llegó el día de Pentecostés y todo el mundo estaba rascándose la panza, tomando cafecito, con arepitas y chocolatico, muy cómodos todos. Y el Señor dijo, no, momentico, papito, aquí tienen que irse de aquí. Y si no, ¿cómo va a crecer el reino? Y ese fue el objetivo. Y me llama, y yo quiero recalcar mucho sobre esto. Cada que en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento Dios quería hacer mover a su pueblo, los ponía en dificultades, les causaba persecuciones, los llamaba a su arrepentimiento, los llamaba a que despertaran. ¿Y sabe por qué es importante esto? Porque ese reino, la función que tiene es predicar. Y por eso, ¿cómo predica? De esta manera. Vea que aquí vamos viendo dos maneras. Vamos viendo la manera de, se siembra, se tira la semilla y uno no sabe dónde cae la semilla. Eso fue lo que pasó con este sembrador. Y recalco sobre esto, ¿sabe por qué? Porque resulta que muchas veces hemos utilizado esta parábola para decir, bueno, es que la semilla es la palabra de Dios, y eso es verdad. Pero muchas veces no le hemos dado tanta importancia al sembrador. ¿Y dónde estaba el sembrador? Y es a este punto es donde yo los quiero llevar hoy. Es que el sembrar, y mientras estaba sembrando, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Pero ¿por qué el sembrador? Porque el sembrador está en la viña y este hombre vino y empezó a regar la semilla. Toma en cuenta algo. Cuando habla de que el sembrador salió a sembrar,
es una figura, es una parábola que Jesús nos está enseñando de una situación física real que existía en ese momento para darnos una enseñanza espiritual. Ahora, en Mateo capítulo 13, versículo 21, 22, ve ahora que sigue, qué importante el versículo 22. Dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Oye, qué importante. Me llama poderosamente un factor aquí. El que fue sembrado entre espinos, este es el que, ojo, todos oyeron la palabra. Este es el que oye la palabra. Entonces, ¿qué? ¿Cuál palabra? El que fue sembrado. ¿Por qué fue sembrada? Porque hubo alguien que tiró la semilla. Y esto es lo que quiero que recalquemos. Una de las funciones primordiales que tiene la iglesia es sembrar. Y hay gente que dice, pero es que uno predica y la gente no se convierte. Eso no es problema suyo, no es problema mío. Yo tengo que seguir predicando y no me cansaré de seguir predicando. ¿Sabe por qué? Porque yo no sé cuál va a ser el efecto que va a causar la palabra siempre. Y recalco siempre, en el versículo 21 fue la palabra. En el versículo 22, la palabra. En el versículo 4, esto es importante porque Jesús comienza en Mateo 13:4, comienza es con la palabra. Ojo, en el 3, versículo 3. Y les habló, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Mientras estaba sembrando, eh, la semilla cayó junto al camino. Ok, no, entonces es en el versículo, es el 19, es en el 19. Ahí está. Ok, cuando Jesús empieza a explicar, cuando Jesús empieza a explicar la parábola, él comienza es cuando alguno oye la palabra del reino. Y quiero recalcar eso de la palabra del reino. Es de que no es la palabra de ningún, no es la palabra de algún reino, no. El reino es algo específico. ¿Por qué? ¿Por qué? Les voy a explicar por qué. Estamos en Mateo capítulo 13, versículo 19, y Jesús empieza a hablar ya del reino. 3 capítulos más adelante, en Mateo 16, 18, pero exactamente en el versículo 19, vean lo que dice, hermano Marvin. Mateo 16, versículo 19. Aparece, ahí está. Dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ojo, en el capítulo 16, 19, dice las llaves del reino. Y estas llaves del reino, si nos devolvemos a Mateo capítulo 13, versículo 19, estas llaves del reino sencillamente es la palabra. Ojo, que esta unión es muy importante. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino, ¿se están dando cuenta? Oír la palabra del reino, Mateo 13, 19. Mateo 16, 19 dice ¿qué? Mateo 16, 19 dice, a ti te daré las llaves del reino. Wow, es importante estos detalles. ¿Por qué? Porque en, en, en Mateo 13, 19 Jesús utiliza la palabra y en el 16, 19 utiliza las llaves. ¿Para qué se utilizan las llaves? Para abrir o no, para comenzar. ¿Me entienden? Y entonces, por eso es que cuando venimos al versículo 22 de Mateo 13, 22, Jesús viene y está explicando. El que fue sembrado entre espinos, este
Este es el que oye la palabra. Yo recalco mucho sobre la palabra, pero ¿cuál palabra, hermano Marvin? Mm, ¿Ah? ¿Cuál sí, palabra? la única que es el Evangelio, Pero las es que buenas nuevas. pero es que mis amigos, los testigos de Jehová, dicen que ellos predican la palabra. Los mormones dicen que predican la palabra. Los católicos dicen que predican la palabra. Entonces, ¿cuál es la palabra? Aquí a qué se refiere Jesús. Si ustedes pueden ir a sus Biblias en Mateo, perdón, en Juan capítulo 17, versículo 17, esto es muy importante antes de seguir adelante. Juan 17, 17. Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Perdón, ¿tu palabra qué es? Verdad. O sea, escuchen, ¿se acuerdan lo que dijo en Mateo 13:4? La palabra del reino, la palabra del reino. Y la palabra de ese reino es tu palabra es verdad. ¿Sí me están entendiendo? O sea, ese reino está basado en la verdad. ¿Y saben por qué está basado en la verdad ese reino? ¿Saben por qué está basado en la verdad? ¿Ve? Aquí, cuando oye la palabra del reino. Es importantísimo esto, mis estimados amigos. Aquí Jesús, cuando dice la palabra del reino, es la palabra, tu palabra es verdad. ¿Sabe por qué la palabra del reino? Porque hay un rey, es Dios. Y lo que está diciendo Jesús es, tu palabra es verdad. Y los voy a llevar a un punto más amplio todavía. Tu palabra es verdad. Ahora, ¿por qué Jesús dijo en Juan capítulo 14, 3 capítulos atrás, en el capítulo 14, versículo 6 de Juan, vamos a leerlo? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Por qué Jesús está diciendo, yo soy la verdad? Ojo, Jesús es, la manera de enseñar fue de Jesús es poderosísima. En el capítulo 14 Jesús habla de la verdad, pero ojo que en Mateo capítulo 13 versículo 4 había hablado de la palabra del reino. Y en Juan 17, 17 estaba hablando de tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. ¿Sí me están entendiendo el enlace que hay en todas estas palabras? ¿Por qué? Porque resulta que todas estas palabras tienen que ver con la viña del Señor. ¿Por qué? Porque la iglesia, la única manera que tiene para sembrar es la palabra de Dios. Yo quisiera que tomen en cuenta tres aspectos, aquí cuatro aspectos muy importantes. Mateo capítulo 13, versículo 4 dice la palabra del reino. Ah, qué interesante. Mateo 16, 19, a Pedro se le dieron las llaves del reino. O sea, las llaves del reino tienen que ver con la palabra del reino. En Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús dijo, yo soy la verdad. Ojo, ¿cómo es que Jesús es la verdad? ¿Y cómo es que hay una palabra? ¿Cómo es que hay una palabra? La palabra del reino. Y un cuarto, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Y por qué es importante entender este concepto de la palabra? Porque cuando vamos a Hechos capítulo 20, versículo 32, vea qué importante, hermano Marvin. Aquí es donde empieza Cristo a padecer. Mateo Hechos 20, capítulo 32. 32. Hechos 20, 32 dice, y ahora, hermanos,
Os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. ¿A la qué? Palabra de su gracia. ¿Me la puede marcar, por favor? La palabra de su gracia. Siga leyéndolo, hermano. Que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Pero volvamos al pasaje. La palabra de su gracia. Pero ¿cuál es la palabra de su gracia? Aquí está diciendo que la palabra es la gracia de Dios. Pero ¿cuál es esa palabra? Versículo 24. Dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Ojo a esto, aquí es donde yo quiero terminar todo el eslabón en el Evangelio. ¿Por qué? Porque en Mateo capítulo 13, versículo 4, Jesús habló de la palabra del reino y explicó que esa palabra fue sembrada o sea, fue el mismo individuo sembró la palabra, sembró el mismo sembrador, fue el que sembró la semilla, fue la misma semilla y el mismo sembrador. Pero dice Jesús que es la palabra del reino. En Mateo capítulo 13, versículo 4. ¿Por qué es importante la palabra del reino? Porque la palabra del reino todos tienen que oírla. Tienen que oírla. La palabra del reino. Cuando oye la palabra del reino. Mateo capítulo 13, versículo 19. La palabra del reino es son las mismas llaves del reino. Mateo capítulo 16, versículo 18. ¿Aló? ¿Me escucha? Sí, sí, lo estoy escuchando. Sí se está escuchando bien. Ok. Ahí está, hermano. Ok. Dice las llaves del reino. Entonces, y las llaves del reino tiene algo muy importante. ¿Y sabe qué son las llaves del reino? Es de que las llaves del reino tienen que ver con yo soy el camino, la verdad y la vida. Vamos entrelazándolo. Se empezó con la palabra del reino y Jesús viene a decir que Él es la verdad. Y en Juan 17:17 Jesús viene y dice, santifícalos en tu verdad. Ojo, tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. ¿Cuál verdad? La que acabo de hablar en Mateo capítulo 13, versículo 19. La palabra del reino es tu palabra. ¿Por qué es la palabra del reino? Porque es la palabra del rey. ¿Y quién es el rey? No tiene que ser Dios. Obviamente. Obviamente. Y Jesús viene en el 17:17 dice, tu palabra es verdad. O sea, que ese sembrador predica ¿qué? La verdad. ¿Y cuál es la verdad? Es la palabra de su gracia. Hechos 20:32. La palabra de su gracia. ¿Y cuál es la palabra de su gracia? Sencillamente, caballeros, dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. ¿Y cuál es la palabra de su gracia? Es el mismo evangelio. Hechos capítulo 20, versículo 24. Dice, y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio, escuchen todos, del evangelio de la gracia de Dios. ¿Se dan cuenta por qué la semilla que el sembrador,
que estaba en la viña del Señor tenía que ser la verdad. No una verdad, no, la verdad. Ahora viene un problema. El evangelio de la gracia. Pero ¿cuál es el evangelio de la gracia, hermano Marvin? ¿Será que mis amigos los católicos podrán decir que ellos predican el evangelio de la gracia? ¿Será que mis amigos testigos o mormones podrán decir que ellos predican el evangelio de la gracia? Obviamente que no. Para nada. Obviamente que no. Y yo quiero que vaya, por favor, a Filipenses capítulo 1, versículos 4 y 5, porque quiero mostrarles algo importante. Dice así: siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Oiga, esto demuestra que la iglesia es el agente sembrador ahora. Ella es la que siembra y la que se preocupa por todos. Volvamos al versículo 4. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el evangelio. Aleluya. Hermano, yo quiero hacerles una pregunta extra aquí a todos. ¿Cuál es vuestra comunión en el evangelio? ¿Cuál es? ¿Qué quiere decir Pablo cuando habla de vuestra comunión en el evangelio? A ver, hermanos, alguien que nos haga algún comentario. ¿Qué quiere decir Pablo cuando habla de vuestra comunión en el evangelio? ¿Saben qué es? Es que, y ojo, que habla de tiempo, desde el primer día hasta ahora. Y es igualmente aplicable para nosotros hoy en día. ¿Es por qué? Porque la iglesia, mi estimado hermano, es la encargada de suministrar el evangelio a todos los seres humanos. Obviamente, Pablo está predicándole aquí a cristianos, pero son cristianos que tienen comunión en el evangelio. Hermano Marvin, ¿cómo entiende usted aquí que tienen comunión los cristianos en el evangelio? Si yo estoy en Costa Rica y usted está en Alajuela y otro está en la China, ¿cómo tienen esa comunión? Si no están física, Bueno, si no están en cuerpo y alma presentes. eso tiene que ver con un mismo sentir, con una misma obediencia, Amén. estar de acuerdo hacia una misma dirección, ¿verdad? Amén. ¿Por qué? Porque recuerden que es por medio del evangelio que fuimos llamados a al Señor. El Señor nos llamó fue por medio del evangelio. No hay otra manera de cómo poder ser llamados. En Filipenses capítulo 2, versículo 15 y 16, hermano, ahí mismo, capítulo 2, 15 y 16. Dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Ahora, aquí vuelvo a tener el mismo problema, versículo 15, hermano, porque Pablo está hablando que seáis hijos de Dios, hijos de Dios. Pero ¿cómo hacemos si todos los religiosos dicen que son hijos de Dios? ¿Cómo hacemos con esto? Ojo, dice hijos de Dios y me llama mucho poderosamente la atención cuando dice en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Saben ustedes qué es un luminar? Es como una luz, como para que me entiendan, como un foco que se pone en medio del océano. Allá en el fondo se ve una luz. Todo se ve oscuro, pero en el fondo brilla esa luz como una señal
para que los barcos no choquen contra esa señal. ¿Por qué? Porque esa señal es como una especie de guía. Pero entonces Un faro. como un faro, gracias, un faro encendido. Ahora, la pregunta es, hermano, yo no quiero ofender a nadie, pero es que tengo que hablar estas cosas. ¿Ustedes creen, amigo testigo en contra de Jehová, usted cree que usted llena este requisito? ¿Es usted luminar en el mundo? Ojo, yo quiero recalcar algo, es que ese luminar en el mundo es un hijo de Dios. Y ese hijo, y ¿sabe por qué es luminar en el mundo, hermano Marvin? Ve al versículo 16. Asidos de la palabra de la vida. ¿Me los puede marcar en otro color? Asido de la palabra de la vida. ¿Y sabe por qué? Vamos a analizar este pasaje. Tenemos que la iglesia es la sembradora, pero siembra únicamente la palabra del reino, no puede sembrar nada más. Pero resulta que los miembros de los súbditos de ese reino tienen que resplandecer como luces o como luminares. Pero para que resplandezcan como luminares hay un requisito. Tienen que estar agarrados de la palabra de vida. En otras palabras, brillan no por sus buenas acciones, no. Brillan es porque están agarrados de la palabra de vida. ¿Y cuál es la palabra de vida? Sencillo, es la palabra de Dios. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ojo a esto. Jesús entrelaza en Juan capítulo 14, versículo 6, entrelaza la verdad y la vida. Y Pablo dice que la palabra de vida, si Jesús es la vida, si Jesús es la palabra, entonces todo cristiano tiene que estar agarrado y tiene que alumbrar como un verdadero hijo de Dios. Entonces yo pregunto, hermano Marvin, ¿usted cree que un testigo de Jehová pueda ser luminar en el mundo? Imposible, ¿Por imposible. qué Y no? no solo el testigo de Jehová, Pero todo aquel que no está sembrando. vamos por partes. Pero entonces, ¿cómo podemos hacer en este momento con todo, cómo podemos hacer con todo esto hoy en día? Sí, es que la palabra semilla, si estamos hablando, si el tema central es la viña y estamos hablando de sembrar y sembrar una Exactamente. semilla, ¿verdad? Lo que produzca esa semilla es lo que tiene que generar. Es Aquí es decir, donde, si, ahí es donde yo quería sí, llevarlos. exactamente. Exactamente. No, siga. No, no, pero por eso, digamos, la idea es que si nos fijamos bien en la parábola, ahora que leímos, Jesús no dijo, el sembrador salió a sembrar y las semillas, no dijo la semilla en singular, y sí habló que parte de esa semilla cayó en diferentes terrenos, pero la semilla es la semilla, no Pero, habían varias semillas ni nada de eso. y algo muy importante de la semilla es que la semilla siempre fue buena. Exacto, Fue el lugar donde cayó que no germinó. Entonces, ¿por qué? exactamente. ¿Por qué es importante? Es porque si un señor, testigo en contra de Jehová, dice que él, él es un luminar en la palabra de Dios, falta la verdad. ¿Sabe por qué? Claro. Porque no creen que Cristo es Dios. Porque no creen que hay una vida eterna, porque ellos creen y enseñan que Jesús va a venir a reinar literalmente por 1000 años sobre la tierra. No creen que Cristo está reinando. Cuando la Biblia dice que Cristo está reinando, ellos dicen que están esperando que venga un reino literal. Y no solamente los testigos, los amigos mormones, los evangélicos, los mormones carismáticos, toda esta gente cree y predica siempre lo mismo. ¿Y por qué es No puede importante? ser la misma semilla, ¿eh? No puede, la semilla, sí, no, sí siembran, hermano, claro que siembran. Pero eso es como cuando, les voy a contar una historia que me pasó hace unos años atrás. Nunca he sembrado, nunca he sido agricultor y en una ocasión alquilé por allá una tierra en un lugar aquí mismo en Costa Rica y me puse a sembrar frijoles. Yo nunca
nunca en la vida he sembrado frijoles. Y resulta que yo contraté gente y me puse a querer sembrar y contraté un chapulín para que raspara la tierra. Entonces me puse con otro señor a tirar semillas de frijol, papá. Entonces yo dije, uy, qué bendición, casi una hectárea aquí de frijol, esto me va a producir cualquier cantidad de dinero. Y resulta que hubo un detalle muy importante. Yo tiré la semilla, pero al cabo de días me dio por ir al fondo donde no se veía nada y resulta que todas las semillas se las habían comido las sonpopas. ¿Qué quiero decir con eso? Es que aunque la semilla era buena, en ese campo allá atrás nunca creció nada. ¿Por qué? Porque vino alguien y se la llevó. Eso es lo que mismo, la misma situación que me sucedió a mí, es lo que Jesús enseñó, que vino el maligno y la arrancó y se la llevó. No porque la semilla sea mala, no, señores, la semilla es perfecta, pero sencillamente el problema es que el terreno donde cae es un terreno malo. Y por eso es de mucho cuidado aprender a ser celosos en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque yo sé que para ustedes, muchos de ustedes podrán decir, pero varón, ¿qué tiene de malo que tengamos predicadoras? ¿Qué tiene de malo que tengamos pastoras aquí en la iglesia? ¿Usted cree que Dios va a condenar a una persona, a una mujer porque predique? Ella qué pregunta. Hermano Marvin, ¿usted cree que el Señor va a condenar a una mujer que da buenos temas desde el púlpito, que hace llorar a la gente, que le hace... Ojo donde los voy a llevar. Una mujer que por medio de predicar con sus prédicas ha hecho que mucha gente cambie el evangelio. ¿Usted cree, hermano Fernando, que Dios va a condenar a una mujer por hacer eso? Pregunto. ¿Qué creen ustedes? Como ¿Qué dice el puede? dicho, ¿verdad? El dicho dice, ¿cómo es que dice? El medio no justifica. El fin, El, el fin no el fin justifica no los justifica. medios. Sí, correcto. ¿Y por qué quiero recalcar esto? Sí, es verdad. Hay mujeres que predican muy bien. Hay mujeres que tienen congregaciones de 100, 200, 300, 500 personas. Yo no digo que no. Y hay gente, porque hay que darle a César lo que es de César. Hay gente que ha cambiado. Ojo, escúcheme lo que voy a decir y todos presten mucha atención. Hay mucha gente que ha cambiado sus vidas por las enseñanzas de estas mujeres. Claro que sí, sí las han cambiado. Pero ojo, el que hayan cambiado la vida no los hace cristianos. Son dos cosas diferentes. ¿Sí me están entendiendo? Y yo quiero recalcar muy bien eso. El hecho que una persona esté en un... Porque el decir de mucha gente, ¿sabe qué es hoy en día? No, hermano Fernando, si yo soy mormón hace 40 años y yo cambié mi vida. Ok. El hecho que usted haya ido a la iglesia mormona y cambie su vida, eso no lo convierte en un cristiano. ¿Por qué? Porque cristiano se hace cuando usted obedezca el evangelio, cuando usted obedezca la palabra del reino. Sí, usted oyó la palabra mormona, sí la oyó, se convirtió en mormón. Usted oyó otra palabra, pero la palabra del reino no la ha escuchado. Y por eso es el problema que estamos enfocando en esta noche. ¿Por qué? Porque sencillamente nosotros no podemos hablar. Escúchenme todos, por favor. No podemos hablar o afirmar de predicar la palabra del reino cuando lo que predico cuando lo que yo predico es la doctrina mormona. Yo no puedo decir que predico la palabra del reino cuando lo que predico es otro tipo de enseñanza. Ese es el punto central en todo este tema que llevamos hoy hasta estos momentos. ¿Por qué? Porque sencillamente es duro decirlo y como recalqué yo hace unos minutos atrás. Mucha gente, el argumento que tienen, hermano Marvin, y es lo que yo quiero que en esta noche ayudemos a nuestros amigos es, mucha gente dice, yo
empecé a ir a la iglesia evangélica y cambié mi vida. Y es verdad. Es que yo no estoy discutiendo eso. Es verdad. Ustedes cambiaron su vida. ¿Me está escuchando bien? Sí, claro, se escucha ahí. Ok, es verdad. Ustedes cambiaron su vida. Yo no digo que no. Ustedes cambiaron su vida y se hicieron evangélicos. Perfecto. Ustedes cambiaron su vida y se hicieron mormones. Perfecto. Pero la pregunta es, ¿cuándo quieren escuchar la palabra del reino para que se hagan cristianos? Sencillo. Sí. Esto es sencillo. Ok, ya ustedes han escuchado diferentes cosas y tienen diferentes conceptos. Perfecto. Se les respeta todo eso. Pero la pregunta hoy es, ¿qué es lo que usted quiere oír? ¿Qué es lo que realmente está oyendo? ¿Qué es lo que realmente usted está pregonando? Porque usted podrá decirme a mí, hermano, pero vea otro argumento muy importante que sale con este tema. Y es, hermano, pero usted qué me va a decir si yo llevo 20 años, 25 años predicando el evangelio. ¿Predica usted el evangelio? ¿O predica? Ojo a esto lo que le quiero decir. ¿Usted predica el evangelio o predica la enseñanza de X grupo religioso, cualquiera que sea? Eso es lo que tenemos que tomar conciencia en esta noche. ¿Por qué? Porque es verdad. Y vuelvo a recalcar sobre todos estos puntos. Es verdad. Hablan de la Biblia. Claro que hablan de la Biblia. Yo no digo que no. Pero el punto es, ¿enfocan lo que la Biblia dice o lo que cierto grupo religioso dice? ¿Por qué? Porque les voy a decir, por decir algo, los amigos unitarios, ellos usan la Biblia, claro que sí, pero el hecho que usen la Biblia no hace que ellos prediquen la palabra del reino. ¿Sabe por qué? Porque tienen enseñanzas torcidas y desviadas, como decir que el Padre es el mismo Jesús, como decir que no existe, que el Padre, Hijo y Espíritu Santo es una sola persona. Eh, como decirle a la gente que si usted no se bautiza en el nombre de Jesucristo, usted está mal bautizado. Como creer que hay profetas y hay apóstoles modernos que creen ellos. ¿Ustedes creen que eso es predicar la palabra de verdad? No, señores. No, señores. Quiero que veamos otro pasaje en Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8, hermano. Sí, vamos para allá. Primera Tesalonicenses 1:8. Por favor. 1:18. Está, No, no, dice, 1:8, ah, 1:8, 1:8. ok, dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. ¿Se dan cuenta ustedes cómo al cabo de los años la parábola del sembrador llegó a su ejecución? Aquí vemos la ejecución de lo que Jesús estuvo enseñando allá en Mateo capítulo 13, del versículo 4 al 22. Aquí vemos el cumplimiento de todo eso. Vea cuando dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada. Subrayen esa palabra, hermano. Ha sido divulgada la palabra del Señor. Ha sido divulgada la palabra del Señor. Esto quiere decir que ha sido sembrada la palabra del reino. Es lo mismo. Esto quiere decir que las llaves del reino se están utilizando. Esto quiere decir que, ojo, la palabra del Señor, eso quiere decir que se predicaba la verdad. Yo soy el camino, la verdad, nada más. Aquí vemos el cumplimiento de la siembra, que era la viña del Señor. Aleluya. Otro pasaje que quiero que veamos está en Primera de Timoteo 3:15.
1 Timoteo 3:15 dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Esto es muy importante. Columna y baluarte de la verdad. La columna se utiliza para sostener un edificio y el baluarte era la bandera que en todas las tropas llevaban al frente. Eran la bandera. Y dice la palabra de Dios, es que la iglesia del Dios, perdón, la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. La iglesia es la encargada de llevar a cabo estas funciones, no ningún otro grupo religioso. Es muy duro decir esto, pero es algo que hay que decirlo. Es algo que tenemos que llamar la atención y es algo que sencillamente tenemos que enfocarle a la gente. No hay, no hay, no hay muchas, o sea, no hay muchos agentes sembradores, solamente hay un agente sembrador, que es la iglesia. Solamente hay una viña y esa viña, ojo, y recalco esto, esa viña solamente recibe una sola semilla. ¿Y sabe cuál es esa semilla? Tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. No hay otra. Sencillamente esa es la única que podemos llevar nosotros a cabo. Otro detalle que quiero que veamos es en cuanto a esta casa de Dios. Esta casa de Dios que es la iglesia del Dios viviente. ¿Por qué? Porque está hablando del mismo concepto que se habló allá en Mateo como reino. Aquí ya lo llama, es la casa de Dios y la llama la iglesia del Dios viviente. ¿Por qué? Porque se refiere al mismo dueño. ¿Quién? El reino de los cielos tiene un solo dueño, Dios. La casa del Dios, la casa de Dios, un solo dueño, Dios. La iglesia del Dios vivo, un solo dueño, no hay más. ¿Por qué? Porque la iglesia viene y cumple la función sencilla de sembrar. Esa es la función. ¿Y por qué siembra? Porque tiene que cumplir la función de la viña del Señor. Hay algo también que quiero rescatar en Romanos capítulo 10, versículo 14 y el versículo 15. Romanos 10, 14 y 15. Sí, aquí está. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Bueno, aquí tenemos el mismo problema que siempre estoy anunciando yo cuando cito estos pasajes. Bueno, el testigo en contra de Jehová dirá, nosotros hacemos eso. Los evangélicos dirán, nosotros hacemos eso. Los católicos dirán, nosotros hacemos eso, predicamos. ¿Será cierto lo que predican? Ese es el punto. Sí, salen a pregonar, pero créanme que no pregonan las buenas nuevas de Jesucristo. No, señores. No pregonan esas buenas nuevas. Ustedes pregonan es la mala noticia de los testigos, la mala noticia de los evangélicos, la mala noticia de la Iglesia Católica, la mala noticia de todos estos grupos religiosos que existen hoy en día. ¿Saben por qué? Porque las buenas nuevas son anunciadas por la iglesia que Cristo fundó, no por ningún grupo religioso. Y el problema no es que prediquen, el problema es que predican. Sencillo. ¿Qué es lo que predican? Bueno,
y yo recalco mucho eso, ustedes creen que lo que ustedes predican es lo que la Biblia dice. Juzgue. A ver, yo quiero hacerles una pregunta en la cual la mayoría de grupos religiosos tienen problemas. La música instrumental. ¿Ustedes creen que la Biblia enseña que a Dios se adora con esos escándalos que ustedes hacen? Obviamente que la Biblia no dice eso. En Colosenses capítulo 3, versículo 16, dice que cantando a Dios en vuestros corazones. Efesios 5, 19 nos mandas a cantar. ¿Ustedes creen que cuando ustedes le piden a la gente el diezmo, están cumpliendo con esta función de predicar el evangelio? No, predican otro evangelio. No que exista otro evangelio, no. Es que ustedes han cambiado, ustedes han adulterado este tipo de evangelio. Entonces, la gente viene y escucha algo. Y ¿sabe cuál es el problema? Como hay gente muy popular en todos los grupos religiosos que ustedes tienen, entonces la gente cree que porque lo dijo el, el pastor Gusin, ¿Gusin es que llama? No, se llama Dusin. Al-Dulcín, sí, Ok, Al-Dulcín. entonces la gente cree que porque lo dice el pastor Aducín, hay que creerlo. Aunque, o escúcheme lo que voy a decir, es que esto es lo contradictorio de todo esto. Aunque el señor Aducín diga que el bautismo no es para el perdón de los pecados y la Biblia diga en primera de Pedro 3:21 que el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, entonces la gente dice, no, lo que dice el pastor Aducín, así es. ¿Ustedes creen que eso es la palabra del reino? No, señores, están equivocadísimos. Disculpen, pero están equivocadísimos. ¿Ustedes creen que porque sale el señor Francisco allá en Roma diciendo que, por decir algo, con todo el respeto, que los homosexuales tienen derecho a una familia? Entonces, lo dijo el señor Francisco, y como es tan popular, millones y millones de personas dicen, sí, así es. No, eso es otro evangelio. La Biblia creó al hombre y creó a la mujer para que formaran una familia. Fuera de ahí, no hay familias. O si hay familias, hermano Marvin, ahí. No puede haber. Pero sin embargo, la gente sigue insistiendo, nosotros somos la iglesia verdadera. ¿Cómo van a ser la iglesia verdadera predicando esas barbaridades, por favor? ¿Cómo van a ser ustedes la iglesia verdadera cuando escuchen lo que dice Lucas capítulo 18, versículo 11, por favor? No, 8:11. Lucas 8:11. Dice así. Dice, aquí está, allá. Esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Hay una semilla, no hay dos semillas. Eso es sencillo. Y eso no se puede discutir. La semilla es la palabra de Dios. No hay más. ¿Cómo hacemos con eso? ¿Y saben cuál es el problema? De que cuando se habla de la semilla, estamos hablando de qué? De que hay un sembrador. Y si hay un sembrador, estamos hablando de qué? Hay una viña, ¿o no? Claro que sí. Y hay otro problema más grande. Y yo quiero que, por favor, con todo respeto, todo el mundo preste atención a este pasaje. Deuteronomio capítulo 22, versículo 9, que quiero explicar algo con esto. Deuteronomio 22, 9. 22:9 dice, ya les va a aparecer ahí. Aquí está. Dice así. Ay. No sembrarás tu viña con semillas diversas. Un No momentico, un sea que... momentico, un momentico, un momentico. Subrayame esta palabra. No sembrarás tu viña con semillas diversas. Aquí tenemos un problema grave y muy grave. ¿Y cuál es el problema? Es que todo mundo quiere estar en la viña, todo mundo quiere sembrar en la viña, pero con diferentes semillas. ¿Y qué? Vea cómo es el dedito. No se puede, señores.
No se puede. ¿Por qué? Vea lo que dice Deuteronomio. Repite, leámoslo ahora sí despacio. No sembrarás tu viña con semillas diversas, no sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. A ver, utilicemos el sentido común. Yo creo que no se necesita tener 3 centímetros de mente para entender esto. ¿Qué está diciendo el pasaje ahí? Y se los voy a contestar, se los voy a poner de esta manera. ¿Ustedes creen que una iglesia que tenga 2,000, 3,000 personas que escuchan lo que ustedes predican, que cantan con esas orquestas que ustedes tienen, ustedes creen que se van a salvar? Ojo a este pasaje, ojo a este pasaje. ¿Y sabe por qué aplico este pasaje? Porque estamos hablando de la viña del Señor. Y el problema es que ustedes quieren reclamar ser la viña del Señor. Entonces, si ustedes son la viña del Señor, la semilla tiene que ser la palabra de Dios. No puede haber otra semilla. ¿Y sabe por qué? Porque vea que me impacta esta palabra. No sea que se pierda todo. En otras palabras, que todo lo que usted está haciendo no sirve de nada. ¿Sabe por qué? Porque la semilla que usted está sembrando no sirve. Es muy feo. Sí, es muy feo lo que dije. Entonces usted podrá argumentarme de la siguiente manera. Pero hermano Fernando, si yo era un borracho, yo era un ladrón, yo era un marihuanero, yo era esto, yo era lo otro. Y desde que me hice evangélico, desde que me hice testigo, desde que me hice mormón, mi vida cambió. ¿Sí? ¿Y qué? ¿Y qué con eso? Yo les hago la siguiente pregunta. ¿Qué pasa con la gente que han sido, escúchenme en esto, que han sido drogadictos, han comido basura de los estañones de basura y salen de esos vicios sin la ayuda de nadie? Por eso son cristianos, por eso se van a salvar. Yo quiero que ustedes piensen seriamente sobre esto y no quiero ofender a nadie porque yo sé que lo que estoy diciendo a muchos de ustedes les ofende. Y creo que ustedes entiendan, si en la viña hay diferentes semillas, dice que todo se destruye, o sea, no sirve de nada esa semilla. O sea, el campo se pierde. ¿Sí me escucharon todos, hermanos? ¿Sí se escuchó? Sí, claro, claro que sí. El campo se pierde. ¿Y por qué se pierde? ¿Por qué se pierde el campo? Porque la semilla es diversa, porque la semilla es mala. Entonces, pues, qué pena el hecho que usted haya dejado los vicios porque es mormón, lo felicito, pero eso no lo convirtió en cristiano. El hecho que usted haya dejado los vicios porque usted se hizo adventista, lo felicito, pero eso no lo convirtió en un cristiano. Repito, no sembrarás tu viña con semillas diversas, no sea que se pierda todo. Oye, ojo, dice, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. ¿No es muy dura esta palabra, hermano Marvin? Pero así dice. No podemos cambiar lo que dice. ¿Estaré yo equivocado en lo que les estoy diciendo? Que lo que ustedes hacen, señores, son otro tipo de semilla. Que lo que ustedes agarran es verdad, agarran la semilla. Y vea qué importante este pasaje, porque ustedes saben que es el problema que tienen, que agarran la semilla verdadera que está en la Biblia y la mezclan, la adulteran, la injertan para sacar de la semilla verdadera, ¿sacan qué? Testigos. De la semilla verdadera la injertan, sacan católicos. De la semilla verdadera la injertan y producen adventistas. De la semilla verdadera la injertan y producen a judíos mesiánicos. Pero la pregunta es, ¿por qué no predicar la semilla sencillamente? ¿Sabe por qué?
Mateo capítulo 15 nos va a dar la respuesta. Mateo capítulo 15, y voy concluyendo con esto porque me estoy abusando del tiempo. Mateo capítulo 15, versículo 9. Dice, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Sabe quién le dijo Jesús eso? Se lo dijo a los doctores, a los maestros de la Torá, bajo la ley mosaica. Estaban, ojo, hombres que conocían así, al dedillo, la Torá. Hombres que iban todos los días al templo. Hombres que iban y hacían lo que la Torá les mandaba. Pero ¿cuál era el problema, hermano Marvin? ¿Cuál era el problema? Es que hacían lo que la Torá les mandaba, sí, pero le agregaban lo que ellos querían. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Lo que dice Deuteronomio capítulo 29, eso es lo que pasaba. Sembraban, pero otro tipo de semilla. Eso es lo que les está pasando a todos ustedes, mis amigos. Ustedes siembran, sí. Y yo quiero que usted se desengañe. Desengáñese con todo mi respeto. Desengáñese. El hecho que usted haya cambiado su vida, no, usted cambió su vida y lo felicito. Pero usted cambió su vida y se hizo mormón. Cambió su vida y se hizo católico. Cambió su vida y se hizo adventista. Pero entonces cambie su vida. Escuche la palabra del reino. Y sencillamente se va a hacer ¿cómo? ¿Cómo es que dice, hermano? Cristiano. ¿Cómo? Cristiano. Es que no escuché, Cristiano. no se escucha bien. ¿Ah? ¿Cómo se dice? Cristiano. Hechos 11:26. Ahora sí, Hechos 11:26. No hay más, es que no hay más. ¿Por qué? Porque la semilla es la palabra de Dios. Y si hablan las semillas, porque hay una viña. Y la iglesia es la encargada de transmitir, de sembrar. Ustedes no tienen autoridad de parte de Dios para sembrar. Yo sé que este estudio, pues a muchos de ustedes les iba a incomodar, pero lo hago con el único propósito, como decimos en mi tierra, de meter el dedo en la llaga. ¿Sabe para qué? Para que usted piense, para que usted recapacite dónde está parado. Y lo invito, si usted cree que lo que yo estoy enseñando ahora, aquí, es mentiras, lo invito para que hablemos de este punto. Lo invito para que ustedes enseñen, expliquen si la semilla que ustedes enseñan es la palabra de Dios, sí o no. Que Dios les bendiga y prospere siempre sus almas. Hermano Marvin, no sé si quiere decir algo más, lo dejo en sus manos. No, pues solamente decirles solamente decirles que muchas gracias por su atención, que mediten muy bien. Hay una situación que si usted usa la lógica, lo va a entender. Hoy día se habla mucho, es muy común hablar del asunto de los ejercicios de yoga, por ejemplo. La gente practica el yoga porque es una cuestión de liberar tensión y todas estas cosas, pero ¿sabe usted que esa práctica es del hinduismo, del budismo? Y ellos lo ven Amén. como algo religioso. Ahora yo le pregunto, usted que es evangélico, que es católico, que es de estas denominaciones, usted diría que no. Si yo le digo que porque usted practica el yoga ya es hinduista o ya es budista, usted inmediatamente diría que no. Es exactamente igual, porque practica o diga cosas o menciona a Dios o a Cristo o a la palabra, eso no lo hace cristiano hasta que obedezca completamente el evangelio. Así que hay que pensar muy bien en estas cosas. Nos vemos, si Dios lo permite, hasta el lunes, esperando Dios que este fin de mediante. semana busquen más de Dios, congréguense, busquen más la verdad. A ver, un momentico, hermano, ¿por qué hasta lunes? Mañana es viernes. No, Sí, mañana es viernes. señor. Sí, Ay, señor. y esto que era viernes hoy, muchacho. Aleluya. Voy adelantado, eso es cierto, hoy es jueves. Sí, Con yo quedé razón así dije yo, como, yo quedé, ¿cómo? andaba como ¿Cómo? en 3 reuniones yo.
se me hizo Ok. viernes, se me hizo muy rápido. Nos vemos mañana entonces, si Dios lo permite. Y muy Que buenas noches Dios, a todos, que descansen. que Dios les bendiga a todos.